Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que el Señor nos da para la alabanza y gloria de su nombre. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en La Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco, hoy en compañía de el pastor, amigo, hermano, director de jóvenes del área número 5 de la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de La Romana, Santiago Calderón de Wandy Adams. Amén. Gloria a Dios por esta presentación. Excelente estar aquí con usted, pastor Alvin Carrasco, y poder nosotros compartir sobre este grandioso y gustoso tema que vamos a tocar en el día de hoy. Así es, así es. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar del hombre regenerado. Amén. Y la relación de este con el pecado. Entonces, antes de entrar en este tema, que es bastante importante que nosotros destaquemos esto, vamos a dar algunas informaciones. Recordándole que la iglesia está abierta los domingos desde las 9 de la mañana con su escuela bíblica y a las 11 su servicio de acción de gracias al Señor, y también es evangelístico, así que es el momento donde los hermanos llevan a sus amigos, a sus vecinos, para que escuchen la palabra del Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas y estamos trabajando un tema muy importante sobre nuestra herencia pentecostal. Estamos viendo las doctrinas más importantes dentro de la iglesia pentecostal. Así también los jueves estamos, cada ministerio está trabajando de manera integral desde las 7 de la noche en La Espaillat número 86 de la ciudad de La Romana, y los jóvenes siempre se reúnen los sábados a las 5:30 de la tarde. Sábado a las 5:30 de la tarde, el día entero es de los jóvenes los sábados. Y ellos básicamente los sábados tienen cultos, a veces tienen talleres, a veces tienen invitados especiales. Ese es un día de alegría y de regocijo que ellos lo han tomado para con el Señor. Bien, vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy, el regenerado y su relación con el pecado. Ya este mes, Mundo Cristiano se ha dedicado, todos los programadores del mes, tanto los lunes como los martes, miércoles, los jueves y los jóvenes que están los viernes, nos hemos dedicado a tratar el tema del nuevo nacimiento y de la regeneración durante todo el mes de mayo. Y entonces el día de hoy nos tocó hablar sobre el regenerado o el nacido de nuevo, que puede usar los dos términos, y la relación con el pecado. Pastor Santiago Calderón, cuando a usted le hablan de esto, de un nacido de nuevo, de un regenerado, ¿en qué pensamos básicamente? Básicamente nosotros tenemos que pensar en una persona que ha dejado su antigua manera de vivir y ha venido a los pies del Señor para poder ser realmente regenerado. No es lo mismo, y es por eso que se dice que también la misma regeneración es un segundo nacimiento. Sí. Porque ese segundo nacimiento es totalmente diferente a lo natural, que hemos sido ya, perdonen la repetición, hemos sido nacidos nuevamente, no ya de concepción humana, sino concepción espiritual. Exacto. Ya no con nuestro pecado, que venimos de la manera natural, sino que venimos nosotros a los pies del Señor Jesucristo para entonces ser regenerados en Él bajo la gracia. Porque la regeneración es realmente una gracia de Dios para con nosotros. Sí, exactamente. Usted sabe que tenemos que seguir hablando en las iglesias y por los medios de estos temas, porque estos temas a veces causan un poquito de muchas interrogantes, y la gente nunca está clara con relación a eso. ¿Cómo es eso se hacen a veces las mismas preguntas que le hizo Nicodemo a Jesús en Juan capítulo 3? ¿Cómo es posible que uno pueda nacer de nuevo? Porque ya nacimos. Y la respuesta es evidente, acá lo acaba de decir Santiago acá.
nosotros nacimos de concepción humana, exacto, pero nacimos con un espíritu muerto dentro de nosotros, en nuestra relación con Dios, quiero decir, porque no estoy diciendo que no nacimos con espíritu, exacto, sino en nuestra relación con Dios, estábamos separados de Dios, porque la muerte, recuerde que es separación. Entonces, en nuestra concepción humana nacimos con los genes de nuestros padres, sin embargo, no nacimos con el gen de Dios. Y nosotros podemos ver esta dirección que nos da el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, que hace una gran referencia. Y la referencia que nos hace es que realmente la regeneración es una obra especial y exclusiva del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada creyente. Exactamente. Antes nosotros decíamos sobre la regeneración que era la obra hecha por Dios que sacaba de nosotros el deseo de pecar. Sacaba de nosotros el deseo y esa es una realidad, porque el regenerado, y ahí es donde entramos en el tema, el hombre que ha sido regenerado, no quiere decir que no comete faltas, que no falla, digámoslo bien, que no peca, no quiere decir que no peca, cometemos fallas, cometemos pecados, se le podría decir, cometemos pecados, sin embargo, ya no estamos bajo la dirección del pecado, y eso es lo que nos hace serios pecadores. Por estar bajo la dirección del pecado. Hoy estamos bajo la dirección de Cristo. Porque es que cuando estamos bajo esa dirección del pecado, entonces vamos a estar constantemente viviendo una en la vida, práctica. Exactamente, continuamente en pecado, no menos de ahí. Exacto, entonces es como el que juega béisbol, que para poder rendir en el play el día del juego, tiene que practicar. Tiene que practicar, evidentemente. Fíjense, por ejemplo, en Grandes Ligas, siempre se van a un spring break. Es decir, lo que le llaman el sprint training, perdón. El sprint training es el entrenamiento de primavera antes de entrar en el juego normal. Porque si alguien no va a un sprint training, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es que esa persona no rinda como debe rendir. Entonces hay una práctica constante. Lo mismo pasa en el tema del pecado. Aquellos que hemos nacido de nuevo, ya no tenemos el deseo de pecar. Ahora tenemos el deseo de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el deseo que es implantado en el corazón de un hombre o de una mujer, primero que ha nacido de Dios, es buscar a Dios. Pero si el hombre o la mujer no ha sido regenerado, ¿cuál es su deseo? Seguir pecando. Aunque esté dentro de la iglesia, Santiago. Sí, las obras de la carne. Las obras de la carne. Son las que se van a manifestar en la vida de esa persona. Y pregunta aquí, ¿hay gente dentro de las iglesias que no ha sido regenerado? Claro que sí. Sí. Claro que sí. Es decir, que aún estando ahí y adoran a Dios y levantan su mano y cantan al Señor. No han sido regenerados. Y desde que salen ahí tienen el deseo de seguir pecando. Yo me voy un poquito más allá y no diría que solamente cuando salen del templo. Es Muchas decir, veces dentro del mismo templo levantan su mano, abren su boca para adorar a Dios, pero siguen pecando ahí mismo. Ok, es decir, vienen de una práctica constante del pecado y como que no les molesta, no les duele, porque al nacido de nuevo, entonces yo creo que piensa diferente con relación a eso. Totalmente. John Wesley hace una referencia sobre el mismo tema del nuevo nacimiento, y es que él en su punto enfocó este tema del nuevo nacimiento como esa gracia recibida por Dios, ese favor de Dios trabajando en nosotros, porque que cuando nosotros estamos siendo regenerados por el Espíritu Santo de Dios, no solamente yo diría que el deseo constante de pecar o de vivir una vida en pecado nos he apartado, sino que nosotros tenemos temor de pecar. O sea, tenemos temor porque sabemos que cuando pecamos vamos a tener consecuencias. Sin embargo, el que no es regenerado, el que no ha nacido de nuevo, va a continuar porque no tiene temor del Señor. Entonces, todo radica en que el nacido de nuevo tiene el deseo de agradar a su padre y el no nacido de nuevo tiene deseo de agradar a su carne. A su carne. Porque quiere seguir la práctica, porque la práctica le produjo beneficios corporales, beneficios, ¿cómo llamaríamos a esto? Beneficios de placer. Le produjo un placer y entonces quiere seguir buscando un mayor placer. Sin embargo,
cuando un nacido de nuevo, cuando un regenerado peca, ¿cuál es el sentimiento que se apodera de él inmediatamente cometido el pecado? Hay un arrepentimiento. Hay un dolor. Hay un dolor, hay algo, y no es algo, vamos a decirlo más claro, hay alguien que se encarga en nosotros de poder decirnos, lo hiciste mal, eso no estuvo bien. Entonces, ese alguien que es el Espíritu Santo que nos habita, el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos está diciendo, a Dios no le agrada eso, nos hace sentir que fallamos a Dios y nos da el deseo de buscar rápidamente al Señor. La Iglesia de Dios de la Profecía en este punto tiene una doctrina que se llama restitución, cuando sea posible, que nos manda a reconciliarnos con Dios y con el hermano con el que cometimos la falta, o al hermano que le cometimos la falta, a hacerlo rápido. Y es tan fuerte el tema de el no regenerado, porque su mente y sus pensamientos, vamos a decirlo así, está oscura. Okay. O sea, no ve la luz a menos que no se acerque al Señor Jesucristo. Exacto. Y por eso es que se justifica en su pecado. O sea, no, espérate, yo pequé, sí, pero que me fue muy bien, o me gustó, o tengo que volver a probar otra vez. ¿Por qué? Porque está viviendo esa vida y lo que está haciendo es irse cada vez más profundo, porque no está buscando una salida para no volver a pecar, sino lo que quiere es volver a estar disgustando y se justifica en su propio pecado. Exacto. Ahorita tú mencionabas a John Wesley. De hecho, John Wesley, cuando hablaba del tema, decía, porque John Wesley dividía el tema en dos, él le llamaba dos obras de gracia. La primera obra de gracia era arrepentimiento, justificación, y entonces él decía que el nuevo nacimiento era el interludio entre las dos obras de gracia. La segunda obra de gracia era la santificación. Entonces, después el pentecostalismo agregó una tercera obra de gracia que era el bautismo del Espíritu Santo. Pero John Wesley puntualizaba esto, que nadie podría ser santificado y vivir en santidad si antes no nacía de nuevo. Y cuando vemos la palabra de Cristo a Nicodemo, fue puntual el Señor cuando le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. La pregunta es aquí, está bien, esto es parte de la obra de gracia del Señor. Sin embargo, el hombre tiene una responsabilidad en todo esto. Tú como cristiano que has aceptado al Señor, tienes una responsabilidad de buscar nacer para con Dios, de llenarte de la palabra, de practicar lo que nosotros llamamos cristianismo 101. La práctica del cristianismo 101 es ir a la iglesia, leer la Biblia, orar. Eso es cristianismo básico. Amén. Y es realmente parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Entonces, si un hombre no va a la iglesia, si no ora, si no se llena de la palabra, ¿algún día podrá nacer de nuevo? Y esa es una buena pregunta, ¿verdad? Sí, es muy buena porque es que de la manera que claro, sabemos que Dios es infinito y ocupa todo el espacio a nivel global, pero sabemos que si no ocurre vamos a decirlo así, un milagro, vamos a decirlo así, un ángel que venga delante de ti y se manifieste, podemos ver de qué manera Dios en cada instante quiere regenerarnos en Él, pero nosotros no nos preocupamos por esa regeneración cuando andamos en este camino de pecado. Ahora bien, yo tengo mi responsabilidad, yo tengo un deber que cumplir como creyente, como cristiano. Yo tengo que leer la palabra del Señor. Ahí la dirección del exacto. Espíritu Santo. Yo tengo que orar, y no solamente orar para pedirle a Dios que me dé. Sí, porque eso es lo que se nos ha enseñado de la oración. Que me dé una casa, que me dé dinero. ¿Por qué no le pedimos, dame de tu Santo Espíritu? ¿Por qué no le pedimos, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, del deseo de buscarte? Porque cuando nos arrepentimos, mire, a la luz de la Biblia, todo aquel que vino delante del Señor en arrepentimiento, lo primero que dijo fue, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué debo hacer? Y entonces es ahí donde las prácticas normales de un hombre que quiere, que ha sentido en su espíritu buscar a Dios es,
ir a la congregación, congregarse junto con personas, saber que él no está solo en el camino. Lo segundo es la palabra de Dios en su vida, tienes que leerla, tienes que conocer a Dios, porque el pueblo perece por falta de conocimiento y el hombre cae en pecado es por el desconocimiento de Dios en la mayoría de veces. Algo muy importante es que de una manera tal, nosotros vemos a Dios obrar en cada instante y lo vemos obrar a nuestro favor de manera sorprendente, pero de una manera muy eficaz que nosotros como creyentes podemos ver a Dios obrar a través de su palabra. Exacto. Porque ¿de qué me vale yo orar cuando desconozco lo que Él me está diciendo que yo debo de cumplir en su palabra? Exacto. O sea, tengo que orar con un sentido real y verdadero, una guía real y verdadera, que es la palabra del Señor. Entonces, aquí vienen dos llamados al ser humano. El primero es que es nuestra responsabilidad responder al llamado que Dios nos hace mediante su palabra, mediante la predicación de su palabra. Y el segundo es alejarnos del pecado. Tenemos la responsabilidad. La Biblia no dice, espérate ahí porque Dios te va a alejar del pecado. No, la Biblia dice, tú vas a ser tentado a pecar y tú tienes que huir. De hecho, en cuanto a la fornicación, la palabra de Dios dice, huyan de la fornicación. Porque eso es un pecado que se comete contra el templo del Espíritu Santo. Yo le digo mucho a mis hermanos y también amigos, y le digo, con el pecado no se puede jugar el topado. No. Ni usted puede privar en que es fuerte. Tampoco. De eso hablábamos la semana pasada. Es algo que el pecado cuando viene para destruir la relación que con el favor del Espíritu Santo hemos podido venir construyendo. Inmediatamente entra el pecado, toca la puerta y le abrimos la puerta para que entre. Entonces esa relación se corta. Eso es así. Tú sabes, Santiago, yo sé que tiene varios años trabajando con jóvenes. Yo también duré muchos años trabajando con jóvenes. Hemos trabajado en diferentes lugares y una de las cosas que tenemos que trabajar con los jóvenes son estos aspectos de la atracción pecaminosa que sienten los jóvenes, y a veces aquellos que sí han nacido de Dios, cuando fallan vienen llorando, porque eso hace eso hace un regenerado. Estamos hablando de esta relación del regenerado con el pecado. Cuando un regenerado verdaderamente falla delante de Dios, viene huyendo, llorando, compungido, porque siente, hermano, fuimos jóvenes y fallamos. Nosotros sabemos cómo nos sentimos. Es una amargura que recorre nuestro cuerpo y queremos rápidamente que Dios extirpe eso de nosotros. Y eso se hace mediante el arrepentimiento, pero hay un punto ahí. Llegamos delante de Dios, nos arrepentimos, sin embargo, nosotros mismos no nos perdonamos. Así es. Por eso es que tenemos que tener gente a nuestro lado a quien podamos confesar nuestros pecados. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y Dios tiene hombres y mujeres ahí a los cuales le hablamos de nuestras maldades y ellos nos van a ayudar en el proceso, porque para eso está la iglesia, para que caminemos juntos. Pero la pregunta es, dentro de esos aspectos de hombres y mujeres, de jóvenes que vienen compungidos, también hay jóvenes que siguen en su práctica de pecado y no les duele. Sí, hay jóvenes que siguen. Hay jóvenes que buscan el pecado. Sí, yo diría, o puedo decir, que hay jóvenes que ellos son los que corren tras el pecado. Ok, porque ahí es donde un tema importante. Hay gente que le huye al pecado y hay otros que buscan, que corren detrás del pecado, como que tienen deseo. Aún están dentro de la iglesia y tienen deseo de estar pecando, mirando lo que no deben. Pero es que el pecado se hace a la vista muy apetitoso. Ok. El pecado es atrayente. Muy atrayente. El pecado a veces quiere envolvernos de tal manera a que cuando ya pecas, entonces puedes mirar a los lados y te dices, ¿y qué me pasó? Exacto. Pero te ciega. Estabas buscándolo. Exacto. Bueno, si yo te abro la puerta de otra manera. Vimos el caso de David ahí. El caso de David es que él fue y miró. Y no estaba mal que él mirara. Eso y se convirtió en una tentación para él.
Y quiero leer aquí lo que dice Santiago sobre la tentación. Pero él miró y fue una tentación para él, pero él procedió a darle cabida al pecado. A su vida. Una cosa importante, amados hermanos, la tentación no es pecado. Cada uno es tentado, pero la tentación no es pecado. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo del 13 en adelante. Dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni tampoco Dios tienta a nadie. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y aquí concupiscencia habla de un deseo desordenado. De ese deseo desordenado tú eres atraído y eres seducido. Entonces ya no vive en ti el deseo de buscar a Dios, sino el deseo de pecar. Se apodera de ti, que fue el caso de David. Y es el caso de muchos de nuestros jóvenes que aún están dentro de la congregación, son tentados y caen fácilmente. La pregunta es, Santiago, entonces, ¿qué remedio tenemos para huir de este tipo de cosas? Sabiendo que hemos nacido de Dios, ¿qué tenemos que hacer para escapar de este tipo de cosas? Voy a repetir algo que dije ya anteriormente. No se puede privar en que somos fuertes. Antes, con mi propia fuerza yo no puedo. Con nuestra fuerza no se puede. Vamos fácilmente a ceder ante el pecado. Entonces necesito aquí un paracleto. Necesito una muleta. Que es el Espíritu Santo de Dios en mi vida. O sea, para yo alejarme del pecado, necesito ser de manera continua dirigido por el Espíritu Santo y alimentarme cada día de la palabra de Dios en oración. Porque es que yo tengo la facilidad todavía de conversar a diario con jóvenes que también trabajan con nosotros y son conversos por el momento, y tocamos muchos puntos en cuanto a la manera de vivir y a la que ellos, como ellos se están conduciendo y como ellos me ven conducirme. Entonces me dicen, no es tan fácil. Es que no es fácil. Y dije, pero nadie lo dijo que era fácil. Exacto. Nadie ha dicho que es fácil. Ahora, ustedes sí pueden ver que sí se puede, claro, porque no depende de mí, claro, sino yo dependo del Espíritu Santo de Dios en mi vida. El libro de Hebreos dice que el Señor Jesús era un hombre sujeto a pasiones. Y la Biblia habla de Elías como un hombre sujeto a pasiones. Que la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo el libro de Hebreos, pero sin pecar. Él se mantuvo sin pecar, es decir, él fue tentado, pero no pecó. Y así como Cristo pudo, nosotros también. Ahora tenemos una escapatoria, porque aunque resbalemos y caigamos en el pecado, está ahí para ayudarnos. Jesús está ahí para extendernos la mano. Lo que nosotros estamos advirtiendo es que aquel que ha caído no se quede nadando en el lodo del pecado. Exacto. Porque ya tu naturaleza no es esa. Esa era tu naturaleza antes, la naturaleza de un cerdo. Y usted expresó ahorita, hay algo que sucede cuando de una u otra manera pecamos, y es que muchas veces ya Cristo nos perdonó. Exacto. Pero nosotros nos quedamos atados ahí. ¿Cómo sacamos eso de nosotros? Tenemos que confesarlo y tenemos que realmente en la presencia del Señor estar ahí una y otra vez buscándolo, pero sabiendo de que de una u otra forma Él nos está ayudando. Pero caigo en lo mismo. Ya Él me perdonó. Yo tengo que sentir ese perdón total en mi vida. Pero ¿cómo lo voy a sentir? Yo lo voy a sentir cuando ya no estoy viviendo una vida pecaminosa. D.L. Moody decía con relación a esto que recordar las promesas de Dios. Recordar las promesas. Y ahí se va a evidenciar ese fruto del Espíritu en mi vida. Exacto. Ese fruto va a comenzar una y otra vez a germinar en mí, porque ya yo soy libre de ese pecado. Ya yo no estoy atado, ya mi mente, porque el enemigo es astuto y sigue dando pequeños pincelazos o pequeños martillazos, pequeñas punzadas ahí, diciéndote, acuérdate que hiciste esto. Exacto. Recuérdate que hiciste esto. Y ahí es donde hay que responderle con las promesas del Señor. Pero el Señor me perdonó.
Entonces, qué bueno. Este tema es tan interesante. Lo que pasa es que tenemos un tiempo traicionero, Santiago, y el tiempo nos alcanza más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Pero tenemos la garantía de poder seguir a hablar de este tema y de una invitación, una segunda parte que tenemos que concluir con esto. Epifanio no estuvo hoy con nosotros, pero ya estará en la próxima ocasión. ¿Tienes algunas palabras finales cortas para decirle a los amigos y hermanos? Decirle a todos que Dios está presto para ayudarnos. Confiemos y dependemos totalmente del Espíritu Santo, de la palabra del Señor, y en oración vamos a seguir conociendo a este Dios todopoderoso que estará siempre o hasta el fin con cada uno de nosotros. Gracias, Santiago Calderón. Dios le bendiga, amados hermanos.